Hola a todos. Hoy vamos a explorar los misterios de la Antártida, ese continente helado que apareció en mapas antiguos antes de su descubrimiento en 1820. Descubriremos cómo las focas sobreviven en este desierto de hielo y qué secreto aterrador han encontrado más allá de la pared de hielo. Acompáñenme en esta fascinante aventura. Número 1. La Antártida es un lugar como ningún otro en la Tierra. Es una tierra fría y helada, sin tierra nativa, ni mamíferos, ni reptiles, ni anfibios, ni árboles, ni plantas con flores que puedan sobrevivir a sus duras condiciones. Sin embargo, incluso en este desierto helado, la vida logra sobrevivir. El hielo actúa como una cápsula del tiempo que guarda historias de hace mucho tiempo, desde criaturas antiguas hasta cambios climáticos pasados. Un descubrimiento fascinante en la Antártida son las focas. Estas criaturas, a menudo llamadas los cachorros del océano, tienen un aspecto simple pero son increíblemente hábiles para sobrevivir. Las focas de Weddell, por ejemplo, están perfectamente adaptadas al frío, pueden sumergirse a más de 600 metros de profundidad y aguantar la respiración durante más de una hora. Pero eso no es todo. Investigaciones recientes muestran que estas focas tienen un sentido del olfato muy desarrollado, que utilizan para encontrar agujeros para respirar en el grueso hielo y para detectar depredadores y presas, incluso en el oscuro invierno polar. Sin embargo, las focas no son los únicos hallazgos sorprendentes en la Antártida. Los científicos también descubrieron los restos de un enorme pájaro que alguna vez voló sobre esta tierra helada. Esta antigua ave gigante sugiere que la Antártida era un lugar muy diferente en el pasado, posiblemente más cálido y lleno de vida. Estos descubrimientos nos hacen repensar lo que sabemos sobre este remoto continente. Las focas y el pájaro gigante muestran cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas. Cada hallazgo en el hielo nos brinda más información sobre el clima pasado de la Tierra y cómo han evolucionado las especies a lo largo del tiempo. Parece que las focas de Weddell podrían usar el campo magnético de la Tierra para navegar a través de las aguas heladas, como si tuvieran un GPS incorporado que les ayuda a moverse con seguridad de un orificio de respiración a otro. Es probable que esta habilidad sea una adaptación evolutiva que les ayude a sobrevivir y cazar en su desafiante hábitat. Pero la parte más sorprendente se descubrió a principios de 2022, cuando un equipo de científicos encontró una enorme colonia reproductora de estas focas en las profundidades del mar de Weddell. Este descubrimiento es importante porque nos brinda nuevos conocimientos sobre cómo se reproducen las focas de Weddell y cómo se adaptan a entornos extremos. La colonia, ubicada en una zona aislada e inexplorada, ofrece una perspectiva única sobre el ciclo de vida de estos animales y cómo interactúan con el ecosistema polar. Aprender sobre las habilidades de navegación y los comportamientos reproductivos de estas focas no solo aumenta nuestra comprensión de la biología marina, sino que también muestra cómo las especies se adaptan a algunas de las condiciones más duras de la Tierra. Pero eso no es todo. Esta investigación en curso continúa descubriendo detalles fascinantes sobre la vida de las focas de Weddell, destacando su increíble adaptabilidad y resiliencia. En las frías aguas de la Antártida existe una enorme zona submarina donde viven y se reproducen los peces de hielo. Este espacio tiene una superficie de unos 230 kilómetros cuadrados, lo que equivale al tamaño de Malta. En este enorme vivero hay alrededor de 60 millones de nidos. Cada nido es elaborado cuidadosamente por el pez de hielo y mide unos 75 cm de ancho. Estos nidos son el hogar de los peces y sus miles de huevos. Los peces de hielo adultos son padres muy protectores. Limpian el fondo marino para hacer estos nidos y protegen sus huevos con esmero. Esto garantiza que los huevos estén a salvo de los depredadores y las fuertes corrientes oceánicas. La dedicación de los peces de hielo demuestra lo bien que se han adaptado a uno de los lugares más fríos de la Tierra. Pero hay algo aún más interesante. Estos peces tienen sangre transparente. A diferencia de otros peces, su sangre no tiene hemoglobina, pero sí proteínas anticongelantes especiales. Estas proteínas impiden que se formen cristales de hielo en sus cuerpos, lo que les permite sobrevivir a temperaturas gélidas. La capacidad de los peces de hielo para vivir en condiciones tan duras es asombrosa. La zona húmeda de conservación donde viven estos peces es uno de los últimos ecosistemas marinos intactos del mundo.
El estudio de esta zona nos ayuda a aprender más sobre estas resistentes criaturas y cómo proteger entornos tan prístinos. Entender las tácticas de supervivencia de los peces de hielo nos brinda información valiosa sobre cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas. Un equipo de investigadores realizó un descubrimiento asombroso en la Antártida. Encontraron 5 nuevos meteoritos, y uno de ellos era uno de los más grandes que se han encontrado en el continente. Este meteorito en particular pesaba alrededor de 17 libras, aproximadamente el tamaño de un melón, pero mucho más pesado debido a su densa composición metálica. A pesar de su tamaño, estaba hecho de un tipo común de roca espacial conocida como condrita. Encontrar un meteorito de este tamaño es un gran logro porque es muy poco común en la Antártida. Hasta ahora, solo se han encontrado allí unos 100 meteoritos de tamaño similar. Esta nueva incorporación supuso un importante impulso a la colección de materiales espaciales reunidos en la Antártida. Quizás te preguntes por qué la Antártida es un lugar tan bueno para encontrar meteoritos. No es porque allí caigan más meteoritos, sino porque son más fáciles de ver y se conservan bien. El gran hielo blanco hace que las rocas oscuras destaquen, y el clima frío y seco las mantiene en buen estado. Después de explorar el paisaje helado, descubrimos más cosas sorprendentes sobre la Tierra y el espacio. Número 2. Las riquezas ocultas bajo el hielo de la Antártida. Pero esta no es la única razón por la que la Antártida es importante. La combinación de visibilidad y conservación lo convierte en un lugar inestimable para encontrar meteoritos. Cada meteorito proporciona a los científicos información importante sobre el espacio, lo que ayuda a descifrar los misterios del universo. Estos descubrimientos en esta zona remota y helada del mundo siguen entusiasmando e impulsando la investigación. Cada nuevo hallazgo aporta nuevas ideas sobre el cosmos y mantiene a la comunidad científica ansiosa por saber más. En una notable expedición realizada en 2010, investigadores del Programa de Perforación Geológica Antártica utilizaron un robot con una cámara para explorar debajo de la plataforma de hielo. Se sorprendieron al encontrar miles de pequeñas anémonas de mar viviendo en el hielo. Estas anémonas de mar eran diferentes a todas las que habíamos visto antes porque vivían dentro del hielo, no solo en el fondo del océano, donde suelen vivir las anémonas de mar. Sus tentáculos colgaban en el agua fría como delicadas flores colgando de un techo. Pero esa no fue la parte más sorprendente. Estas diminutas criaturas, conocidas como anémonas fantasma excavadoras, miden menos de 1 pulgada de largo cuando están contraídas, pero pueden estirarse hasta 4 veces su tamaño. Cada anémona tiene entre 20 y 24 tentáculos. Esto demuestra cómo la vida puede adaptarse de maneras inesperadas para sobrevivir en condiciones difíciles. Pero lo más sorprendente no es solo cómo viven. En 2019, un equipo del Programa Internacional de Descubrimiento de los Océanos hizo otro hallazgo inesperado. Mientras cartografiaban el mar de Skouche, al norte de la Antártida continental, accidentalmente recogieron material genético llamado ADN sedimentario antiguo, o ADN seda, de una profundidad de hasta 178 metros bajo el lecho marino. Este descubrimiento accidental de ADN antiguo ha abierto nuevas puertas para comprender la larga historia de la vida en estas áreas oceánicas remotas. Y el misterio se profundiza. Los científicos ahora están listos para explorar estos tesoros genéticos para reconstruir los ecosistemas pasados que alguna vez florecieron en las ahora gélidas y estériles aguas antárticas. La historia del mundo submarino de la Antártida sigue evolucionando y revela nuevos secretos con cada descubrimiento. El ADN seda contiene material genético de diatomeas, que son plantas diminutas importantes en el océano. Estas muestras contienen ADN de hasta 1 millón de años de antigüedad. Antes de esto, el ADN más antiguo que conocíamos tenía 650.000 años y se encontró en el hielo del Ártico. A medida que la temperatura en estas regiones se vuelve cada vez más fría, los científicos esperan encontrar muestras de ADN aún más antiguas. El calamar colosal no es solo una historia, es una criatura real que los científicos han estudiado mucho. Tiene los ojos más grandes de cualquier animal. Cada ojo mide hasta 40 centímetros de ancho y puede llegar a medir hasta 14 metros de largo. Algunos informes indican que podría llegar a ser incluso más grande. A diferencia del calamar gigante, que tiene tentáculos con pequeñas ventosas dentadas, el calamar colosal tiene tentáculos con ganchos afilados.
Estos anzuelos son perfectos para atrapar y sujetar presas de gran tamaño, demostrando lo poderoso que es como depredador en las profundidades del océano. El calamar colosal es una de las criaturas más fascinantes. Conocido por su enorme pico, el más grande entre los calamares, puede destrozar fácilmente a sus presas. Esto hace que el calamar colosal no sea un depredador cualquiera, sino un maestro de los ataques de emboscada. Incluso con sus aterradoras habilidades, evita la superficie de los océanos y vive en las oscuras profundidades, hasta 2200 metros por debajo. Por ello, rara vez es visto por la gente y se enfrenta a pocas amenazas en su oscuro hogar. Sin embargo, el cachalote, uno de los pocos animales que puede desafiarlo, a veces tiene cicatrices de las batallas con estos calamares gigantes. Ahora hablemos de otra aventura. Hace más de 100 años, las regiones polares eran los últimos lugares inexplorados de la Tierra. Ernest Shackleton y su tripulación se encontraban entre quienes se sintieron atraídos por estas áreas heladas. El 5 de diciembre de 1914, su barco, el Endurance, partió hacia la isla Georgia del Sur rumbo a la Antártida. Construido para soportar las condiciones extremas de los polos, el barco transportaba a Shackleton, su equipo de científicos, e incluso un polizón que se unió a la tripulación más tarde. A medida que se adentraban más en el mar, el hielo se volvía más grueso y más peligroso. A pesar de sus mejores esfuerzos, el Endurance se quedó atascado en el hielo, lo que marcó un momento significativo pero trágico en la historia de la exploración polar. El barco Endurance se quedó atascado en el hielo. La tripulación intentó con todas sus fuerzas liberarse utilizando picos y sierras, pero no pudieron. El hielo era demasiado duro. A medida que el frío invierno antártico empeoraba, la presión comenzó a aplastar el barco. Durante meses, la tripulación permaneció en el barco, enfrentándose a condiciones brutales y esperando que el hielo se derritiera. Pero nunca lo hizo. El 27 de octubre de 1915, Sir Ernest Shackleton tuvo que tomar la difícil decisión de abandonar la resistencia. El hielo finalmente atravesó el casco y el barco se hundió en el agua fría. Con cada hallazgo salen a la luz historias de supervivencia y del espíritu humano. Número 3. Redescubriendo la resistencia a un siglo bajo el hielo. Más de 100 años después, se encontraron los restos del Endurance. Utilizando vehículos submarinos avanzados y guiados por notas detalladas del capitán del barco, Frank Worsley, un equipo a bordo del rompehielos sudafricano, S.A. II localizó los restos. Sorprendentemente, las frías aguas antárticas habían mantenido la estructura de madera del barco en buen estado, incluso después de todos estos años. El nombre del barco todavía se podía ver en su popa como recordatorio de su legado y del fuerte espíritu de su tripulación. Este hallazgo no solo nos muestra las luchas de los exploradores del pasado, sino que también nos inspira hoy. Nos recuerda lo poderosa que puede ser la perseverancia humana, incluso en las situaciones más difíciles. Durante mucho tiempo, la razón del color verde brillante de estos icebergs fue un misterio. Al principio, la gente pensó que el color verde podría provenir de materia orgánica o de pequeñas formas de vida atrapadas en el hielo, pero esta idea resultó ser errónea. Después de muchas investigaciones, los científicos descubrieron que el color verde proviene de los óxidos de hierro. Los óxidos de hierro, que se ven a menudo en el óxido, absorben la luz azul, pero reflejan la luz roja y naranja. Al mezclarse con el azul natural del hielo, crean un color verde brillante. Pero esto no es lo más sorprendente. Este descubrimiento no solo añade un toque de color al paisaje antártico, sino que también nos ayuda a entender mejor cómo interactúan los diferentes elementos naturales en un entorno tan hostil. Los óxidos de hierro en los icebergs son un indicio de procesos geológicos complejos que afectan no solo al color de los icebergs, sino también a la distribución de nutrientes en las aguas antárticas, lo que influye en el ecosistema local. La singularidad de estos icebergs es un recordatorio sorprendente de cómo la naturaleza puede combinar la belleza y la ciencia de formas inesperadas. Sin embargo, el verdadero desafío no fue solo encontrar la resistencia o comprender los icebergs verdes. La historia detrás de estos icebergs muestra cuánto tenemos que aprender aún sobre los lugares más remotos del mundo. Los misterios de la Antártida, con sus historias ocultas y vistas inusuales,
Nos recuerdan que nuestro planeta guarda muchos secretos que esperan ser descubiertos. Lo especial de los icebergs no es solo su color. Si bien la mayoría de los icebergs se derriten silenciosamente en el mar, los icebergs verdes son únicos porque aportan hierro al océano. Este hierro es esencial para las pequeñas plantas llamadas fitoplancton. Estas diminutas plantas son la base de la cadena alimentaria marina y sustentan a diversas criaturas marinas. Sabiendo esto, podemos ver cuán importantes son estos icebergs para la vida en el Polo Sur. Algo interesante fue encontrado casi 100 años después de la expedición Nimrod, de Ernest Shackleton en 1907. En la antigua base de Shackleton en Cape Royds, los exploradores descubrieron 5 cajas congeladas bajo el hielo. Pero estas cajas no contenían suministros habituales para expediciones. 3 de ellas contenían botellas del raro whisky de Malta de las tierras altas de McKinley, y las otras 2 contenían brandy. Pero aquí viene la parte sorprendente. Si bien el alcohol puede parecer que te calienta en condiciones de frío, en realidad aumenta el riesgo de hipotermia y se lo ha vinculado con muertes en áreas urbanas frías. Este descubrimiento nos permite echar un vistazo a la historia de los exploradores antárticos y las cosas inesperadas que valoraban. Cuando se siente una sensación de calor después de un sorbo de alcohol, se puede pensar que puede proteger del frío. Sin embargo, este calor en realidad no ayuda a mantener el calor en temperaturas gélidas. En este caso, la caja de whisky encontrada no estaba destinada a mantener calientes a los exploradores, sino a que celebraran o se relajaran. Las cajas que contenían este tesoro fueron desenterradas con mucho cuidado y enviadas a Nueva Zelanda. Allí, en un lugar especialmente diseñado para su protección, los expertos descongelaron lentamente las cajas. En el interior de las cajas se encontraron 11 botellas de whisky sorprendentemente bien conservadas y aún en su envoltorio original de papel y paja. Estas botellas, de hace mucho tiempo, fueron examinadas minuciosamente por expertos de Vitt and Mackay del Scotch Whisky Research Institute. Los especialistas analizaron minuciosamente la antigua mezcla, lo que les permitió recrear el whisky histórico. Esto brindó a los amantes del whisky de todo el mundo la oportunidad única de probar un trozo de historia. Todo el proceso no solo demostró la calidad duradera del whisky, sino que también brindó una perspectiva de la vida de los primeros exploradores antárticos. Pero esta no fue la parte más sorprendente. El whisky, después de todos esos años, había conservado su calidad, lo que revelaba la cuidadosa artesanía de sus creadores. Este descubrimiento conectó el pasado y el presente, permitiendo que la gente moderna experimentara lo que los exploradores podrían haber disfrutado hace más de un siglo. La emoción no terminó con el descubrimiento, ya que el whisky recreado dio vida a la historia, ofreciendo un sabor del pasado a los entusiastas de hoy. A principios del siglo XIX, un tipo especial de whisky llamado McKinley Errol Highland Malt se volvió muy popular. Fue tan apreciado que se lanzó una segunda versión llamada The Journey para celebrar su éxito. Este whisky no era solo una bebida, era una experiencia que a la gente le encantaba por sus sabores ricos y profundos, que les recordaban los paisajes escarpados donde se elaboraba. En el próximo capítulo nos esperan viejos tesoros y extrañas historias. Número 4. El pastel de frutas centenario de Cape Royds. Pero el whisky no es la única historia interesante de esa época. También hay una historia sobre un pastel de frutas encontrado en el Polo Sur. A diferencia del whisky, este pastel de frutas no es algo que quieras comer a menos que te sientas muy valiente. Los conservadores del Antarctic Heritage Trust encontraron este pastel en 2017 en una cabaña en Cape Royds. Estaba en una lata oxidada, envuelta en papel encerado. A pesar de tener más de 100 años, parecía sorprendentemente fresco e incluso olía bien. Así, nadie quería probarlo. El frío extremo de la Antártida lo había conservado como un congelador, manteniendo intacto su alto contenido de grasa y azúcar. Esto era importante para exploradores como Scott y su equipo, que necesitaban alimentos con alto contenido energético durante su dura expedición. Pero esa no fue la peor parte. Si bien el pastel de frutas sobrevivió todos estos años, Scott y su equipo enfrentaron muchas dificultades. Tenían estas delicias ricas en calorías para ayudarlos, pero las duras condiciones de la Antártida eran implacables.
El pastel de frutas en conserva es más que un simple postre antiguo, es un símbolo del espíritu humano, que muestra cómo la gente se esfuerza por superar los desafíos más difíciles en uno de los lugares más implacables de la Tierra. En las profundidades de las frías aguas del Océano Austral, hay un lugar especial llamado la Cordillera Oriental de Escocia. Aquí, el agua caliente brota del fondo marino, llena de minerales. Aunque las aguas circundantes están casi heladas, estos respiraderos son muy calientes y alcanzan más de 400 grados. Este entorno inusual es el hogar de formas de vida únicas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Una de estas criaturas es el cangrejo yeti. El cangrejo yeti tiene un aspecto característico, cubierto de cerdas que parecen pelos, pero no son solo decorativos. Las cerdas están llenas de bacterias que se alimentan de los minerales de las aguas de los respiraderos. Estas bacterias convierten los minerales en nutrientes a través de un proceso llamado quimiosíntesis. Esta relación es esencial para el cangrejo yeti, ya que le permite sobrevivir donde no hay alimento tradicional. Alrededor de estos respiraderos, los cangrejos yeti se reúnen en grandes grupos, a veces con más de 700 cangrejos por metro cuadrado. Aunque son inofensivos para los humanos, ver tantos en un mismo lugar en las aguas heladas es bastante sorprendente. Pero esto no es lo más sorprendente. Pasemos a otro tema, pasteles de frutas. Este alimento suele aparecer como regalo navideño, pero no mucha gente lo desea. Es interesante cómo el pastel de frutas se ha convertido en una tradición navideña, a pesar de su reputación mixta. ¿Quién disfruta realmente de este manjar denso y dulce? Es una pregunta que genera mucho debate durante la temporada festiva. Entre estas maravillas naturales y rarezas culinarias, las historias de exploración y supervivencia continúan sorprendiéndonos. Las criaturas y los fenómenos del Océano Austral crean un rico tapiz de vida en uno de los lugares más hostiles de la Tierra. Ya sea el extraño cangrejo yeti o el debatido pastel de frutas, cada parte aporta algo a la fascinante historia de nuestro mundo. En las remotas y gélidas zonas del Polo Sur, hay algo sorprendente, un solo cajero automático. Sí, en la vasta naturaleza blanca encontrarás una máquina que dispensa dólares estadounidenses. Este cajero automático está ubicado en la estación McMurdo, el mayor centro de investigación de la Antártida, y desempeña un papel pequeño pero importante para quienes se enfrentan a condiciones extremas. Aunque la Antártida no tiene ciudadanos ni gobierno, alberga una población estacional de entre 1 y 5.000 personas cada año. Entre estos visitantes se incluyen científicos, investigadores y personal de apoyo. Durante los largos meses de invierno, la población puede llegar a ser de tan solo 200 personas. Para estas personas, el cajero automático de la estación McMurdo es esencial, ya que les proporciona efectivo para realizar compras en la tienda, la oficina de correos y el bar de la estación. Pero esta no es la parte más difícil. Operar este cajero automático en un entorno tan hostil es todo un desafío. Wells Fargo administra la máquina y se asegura de que funcione sin problemas a pesar del clima gélido. Cada 2 años, técnicos especialmente capacitados viajan a la Antártida. Estos técnicos necesitan habilidades especializadas para mantener el equipo y deben pasar pruebas psicológicas y físicas exhaustivas para prepararse para el aislamiento y el clima severo que podrían enfrentar, especialmente si quedan varados por tormentas repentinas. Cuando los técnicos no están allí, si el cajero automático se estropea, el personal de la estación puede realizar reparaciones básicas. Además, se mantiene un cajero automático de respaldo en el lugar para proporcionar piezas de repuesto si es necesario. Esta instalación muestra lo importante que es el dinero en efectivo, incluso en uno de los lugares más remotos de la Tierra. Pero el cajero automático no es lo único inusual aquí. La vida silvestre local contribuye a la sensación de otro mundo de la estación. Una de las especies más destacadas es la lombriz de escamas antártica, también conocida como Eulagisca gigantea. Esta criatura, que puede llegar a medir 30 centímetros de largo, prospera en paisajes fríos y áridos. Su cuerpo está segmentado y cubierto de escamas brillantes e iridiscentes que la protegen de las duras condiciones antárticas, lo que la convierte en una habitante resistente de este terreno helado.
Este vistazo a la vida en la estación McMurdo resalta la combinación de esfuerzo humano y maravillas naturales que definen este lugar. La vida cotidiana aquí no se trata solo de investigación científica y convivencia, también implica la inusual tarea de mantener la tecnología financiera moderna lejos de cualquier ciudad. Ahora vemos los verdaderos desafíos de vivir en un lugar tan duro. Número 5. El depredador oculto de la Antártida, el gusano helado. En las oscuras y gélidas aguas de la Antártida, vive una criatura perfectamente diseñada para sobrevivir en uno de los lugares más duros de la Tierra. Este gusano, con su cuerpo largo y flexible, puede moverse fácilmente a través de las grietas y hendiduras del paisaje submarino. Lo que lo hace realmente temible son sus fuertes mandíbulas y dientes afilados, listos para atrapar a cualquier presa desprevenida. Este gusano no solo es atractivo por su apariencia, sus fuertes músculos son fundamentales, pues le ayudan a mantenerse anclado frente a las fuertes corrientes que podrían arrastrar fácilmente a criaturas más débiles en estas aguas rocosas. El gusano no solo sobrevive, sino que también prospera como un poderoso depredador. Durante un furioso ciclón, el barco fue visto por última vez luchando por sobrevivir cerca de las islas Shetland del Sur, una zona notoriamente peligrosa cerca de la Antártida. Poco después, el San Telmo desapareció, tragado por las gélidas aguas sin dejar rastro. Durante más de un siglo, el destino del San Telmo fue un misterio hasta que, en 1960, se encontraron partes de un naufragio en la isla Livingston, en las islas Shetland del Sur. Estos restos sugerían un final trágico para el San Telmo, pero no se sabía con certeza si pertenecían al barco español. El descubrimiento podría significar que el San Telmo fue el primer naufragio conocido en aguas antárticas. Más importante aún, también podría indicar el primer caso registrado de humanos que llegaron a la Antártida. Si la tripulación hubiera logrado llegar a la costa antes de morir, habrían sido algunos de los primeros exploradores en poner un pie en esta tierra helada. Años antes que otros. A pesar de las numerosas búsquedas y especulaciones, la historia completa del San Telmo y su tripulación sigue estando fuera de nuestro alcance, un inquietante recordatorio de la ambición humana y del poder abrumador de la naturaleza. Un grupo de científicos que exploraba la península de la Antártida Oriental hizo un descubrimiento sorprendente: cientos de pingüinos Adelia momificados, perfectamente conservados por el hielo. Se trataba de una colonia entera que había muerto durante dos eventos separados, uno hace unos 750 años y otro hace unos 200 años. La principal razón de estas muertes masivas parecía ser el clima extremo, con fuertes lluvias y nevadas. Si bien los pingüinos adultos podían soportar esas condiciones, los jóvenes, con sus plumas esponjosas, eran muy vulnerables a la hipotermia. Cuando estaban mojados, perdían calor corporal rápidamente, y muchos no sobrevivían al frío. Las pruebas de radiocarbono mostraron que esta área había sido un lugar de reproducción para pingüinos durante miles de años, y que su uso significativo cesó hace unos 800 años, probablemente debido al comienzo de la pequeña edad de hielo. Pero este no fue el único hallazgo extraño. En 2014, un equipo de universidades del Reino Unido y del British Antarctic Survey descubrió algo increíble debajo de la plataforma de hielo en la Antártida Occidental. Utilizando radares de aviones e imágenes satelitales, encontraron túneles enormes, algunos de hasta 250 metros de altura, casi tan altos como la Torre Eiffel. Este hallazgo fue importante porque cambió nuestra comprensión de cómo el agua derretida o el agua del hielo derretido fluye debajo del hielo. En lugar de un flujo constante, el agua corre a través de canales entrados como ríos debajo del hielo. Esta nueva comprensión cambia nuestra forma de pensar sobre el derretimiento del hielo y su posible impacto en el aumento del nivel del mar, proporcionando información crucial sobre los complejos procesos que ocurren debajo de la superficie helada de la Antártida.